Cuando estamos preparando ese nido para recibir la llegada del ser más importante de nuestras vidas, también nacemos como padres e iniciamos una carrera juntos de altos y bajos, alegrías, miedos y mucho aprendizaje. Bienvenidos a El Nido Padres, que en italiano significa el nido, o ese primer entorno donde inicias tu vida sintiéndote seguro. Hola, buenas y muy bienvenidos a nuestro episodio de El Nido Padres. Este es un espacio de acompañamiento a ustedes, padres, en la crianza respetuosa. Vamos a tratar muchísimos temas de su interés y por eso hoy empezamos con uno de ellos que siempre nos ha inquietado y es la ansiedad en los niños. Hablamos siempre de ansiedad en los adultos porque el adulto siempre tiene como temor al futuro, a lo que va a pasar mañana, pero ¿dónde queda la historia de nuestros niños? ¿Ellos también sufren de ansiedad? Bueno, para tratar este tema tengo una invitada súper especial que es Marta Inés Parra, quien nos saluda desde Colombia. Ella es una psicóloga especializada en crianza de niños y acompañamiento de familias, con un programa precioso que ha inspirado y que ha hecho ella misma, que es una crianza integral. Hola Marta Inés, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Gracias, feliz presente para ti y para todos los que nos están escuchando en este Ay, espacio tan hermoso. muchísimas gracias, qué rico tenerte con nosotros. Pues háblanos un poquito de esa crianza integral, como para que los padres que nos están viendo en este momento entiendan de qué se trata. Hemos hablado, tú sabes que nos referimos mucho a crianza respetuosa, a una crianza como con un sentido más humano hacia los niños, y ahora tú me hablas de una crianza integral. ¿Qué sería una crianza integral entonces, Marta? Bueno, crianza integral es un enfoque que viene del enfoque integral que el teórico es Ken Wilber, donde se ve mucho más abarcadora una experiencia humana como la crianza. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de crianza respetuosa, crianza positiva, crianza consciente, estamos muchas veces solamente tocando el tema de yo adulto hacia el hijo. Cuando hablamos de una crianza integral, estamos involucrando no solamente la realidad del niño, sino la realidad mía como padres, la realidad de la familia en conjunto y la realidad del sistema como tal, que también nos tiene unas complejidades, unos cambios. Entonces, crianza integral abarca un mundo interno, un mundo externo, un mundo colectivo, un mundo individual, pero también abarca lo mejor de todas las teorías. Es como algo incluyente donde tomamos teorías de la experiencia Montessori o de la experiencia Waldorf o de la experiencia de crianza positiva. O sea, cogemos lo mejor de todas las teorías de crianza y se integran para que sea más abarcadora. Más o menos de eso se trata. No, pues excelente, Marta, porque realmente eso es lo que están buscando los padres hoy en día. Siempre estamos buscando respuestas, siempre estamos buscando ayuda, porque podemos decir que de un tiempo para acá la crianza se ha vuelto un reto, ¿no? Un reto para todos los adultos y también porque el adulto, el adulto con el que estamos enfrentándonos hoy en día es un adulto que tal vez no tuvo ese acompañamiento de la misma manera. Entonces, estamos como quien dice aprendiendo este nuevo sistema y aprendiendo estas nuevas formas de acompañar y llegar a nuestros niños. Hoy con un tema muy interesante y por eso te contacto a ti, que sabes tanto y que has acompañado tantos niños y familias. Hoy el tema nuestro sería la ansiedad en los niños. Sabemos que los adultos presentan muchas alertas y muchos red flags, como le decimos, sobre ansiedad. ¿Por qué? Porque el adulto está constantemente pensando en el futuro. Y esa es una de las cosas que hemos notado cuando ya nos hacemos adultos y decimos, ¿por qué no vivimos el presente? ¿Por qué tenemos que estar o pegados de un pasado o simplemente pensando en el futuro? ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo viene ese futuro? ¿Está bueno para mí? ¿Qué debo hacer? Y esa intranquilidad pues nos crea esa ansiedad, pero es una ansiedad que en el adulto se puede reconocer fácilmente. Hemos notado que en los niños esa ansiedad se presenta de la misma manera, pero a veces esa ansiedad no nos habla. Esa ansiedad puede venir en susurro. ¿Qué tú nos puedes decir, Marta, acerca de esto? Bueno, para empezar, quiero como que empecemos a desmitificar que todo sea ansiedad. Creo que estamos en una sobregeneralización de que cualquier comportamiento del sistema nervioso donde uno ve a un niño inquieto es ansioso.
Entonces, esta etiqueta ha generado, porque la palabra ansiedad es muy grande, requiere un diagnóstico, tiene unas señales muy específicas que ya te voy a contar cuáles son, para que las distingamos de qué es un estado nervioso, ¿cierto? Natural, que puede generar miedo, alguna inquietud en el niño, a cuando estamos hablando de un niño ansioso, ¿cierto? Y hay unas cosas que son, digamos, tres características puntuales que nos permiten como identificar cuando es ansiedad o un estado nervioso particular. El primero de ellos es que un estado nervioso es transitorio, o sea, voy a presentar un examen en la escuela, me da ansiedad un poquito de nervios y es transitorio porque pasa, digamos, el evento que me generó esto y cambia, ¿cierto? Se calma. Lo segundo es que no interfiere en la vida cotidiana. Los estados naturales de nerviosismo no interfieren en que también puedas jugar, también puedas comer bien, también puedas dormir bien y se da en ciertos momentos muy particulares. Y otro de las características que tiene un estado nervioso natural que todos vivimos y que es normal y esperado es que se identifica cuál es la causa raíz de esto. Entonces es porque empiezo en la nueva escuela, es porque hay un cambio en mi familia, es porque se murió mi mascota, es porque algo sucedió. Entonces yo puedo identificar fácilmente que hay una causa de esto. Y que, Cuando ajá. hablamos de ansiedad, hablamos de cosas muy distintas a estados nerviosos naturales. Y esto lo quiero aclarar porque vivimos en una cultura, y si hablamos de un poquito del tema integral, que sobrevalora la felicidad, el positivismo y estar en calma. Entonces, estados naturales de estar inquietos, de estar nerviosos o estresados por algo que es parte de la vida porque la vida tiene cambios y esos Ya no cambios son conllevan válidos. frustraciones. Entonces es como que no puedo estar feliz, estoy mal, ¿cierto? Entonces, primero empezar a reconciliarnos que es natural y esperado, que si algo ocurre, un evento nuevo, Pues que tengamos algún inmediatamente vas cambio en a poder nuestro sentir, comportamiento, claro. así es. Entonces sientes un poquito de nervios. Entonces empezar a reconciliarnos y a conocer nuestras emociones es vital. Cuando hablamos de ansiedad hay unas características muy específicas. Primero, la ansiedad es sostenida, ya no es transitoria. Es una cosa que Claro. se empieza a planar Constante. todo el tiempo Ujú. y constante. Segundo, se presentan también con cosas que no son reales y ya aparecen. Dicen que realmente la realidad siempre es mucho más bondadosa que la mente, la imaginación, lo que alcanzamos a Claro. pronosticar, Y lo que que yo la digo que a mente veces puede, exacto, la mente es tan poderosa que nos puede crear ambientes mucho más exagerados, ¿no? De lo que está totalmente. pasando. Y también importante saber que esa ansiedad a veces se sintomatiza. Entonces, no sabemos qué está pasando con un niño que constantemente tiene dolor de estómago o constantemente tiene dolor de cabeza o Así. nos dice simplemente no quiero ir al colegio, hoy amanecí mal, me duele algo en especial y la mamá, bueno, pero vamos al médico. Y muchas veces el médico te dice, no sé qué más decirte, no tiene nada. Y puede ser esa ansiedad, eso es como esos nudos en el estómago, ¿no? Que se hacen Sí. pudiéramos llamar miedo, pudiéramos llamar como ese sustico que nos da de las situaciones nuevas, como tú precisamente estás Así es. diciendo. Puede ser Es temporal, que pero hay, también puede ser continuo, que es así es. tan incierto para los Digamos papás que, y tan frustrante. ¿cuáles son esas señales? Ujú. Y yo te pongo un ejemplo muy clave. O sea, ¿dónde aparece el miedo más grande? ¿Cierto? Imagínate que estás en una fila de la montaña rusa. Entonces, Sí, ¿cuál es la parte más miedosa de esa montaña rusa? Que son como nuestras emociones que claro. bajan y vienen y suben y se paran y se detienen y de pronto arrancan. La parte más miedosa de la montaña rusa es la fila. Es decir, está en el preámbulo el Claro, miedo a pasas lo que por, va a ocurrir. ya me voy a subir. Ay, no, yo no voy a subir, me va a devolver. Y bueno, Es claro, ahí la parte más miedosa, porque ya tú te montas en el carrito y vas, y tocó. ¿cierto? Pase lo que pase, ocurrió que bajé, que subí, pero igual pasó muy rápido y llegué y estoy a salvo y estoy bien. Entonces, la predisposición a que algo malo vaya a ocurrir, ¿cierto? Ahí es donde aparecen nuestros esquemas
de ansiedad. En los niños se ven muy diferentes a los adultos. ¿Cuáles son esas señales que como mamá, papá, tú puedes empezar a notar que no tienen que ver tanto con el nerviosismo adulto que nosotros solemos ver, que son respiraciones rápidas, Comerse las que son uñas, papita, eh, el l- pálpito, que nosotros nos comemos sí, las uñas, que un tic, comemos de más o comemos de menos? sí, claro. Entonces, como los niños viven el tiempo presente, viven también un momento que es el principio del placer y también tienen una predisposición a exposición a situaciones nuevas, predisposiciones altas o bajas, es decir, niños que necesitan un poco más de tiempo para poderse adaptar a lo nuevo y otros que son rápidos, arriesgados, ¿cierto? Digámoslo así. Los Es, niños que tienen este temperamento claro. son más predispuestos a tener ansiedad porque controlan más un poco esa perspectiva del futuro que todavía está en desarrollo. Y les cuento aquí un dato curioso, hasta los 25 años no se genera en el desarrollo cerebral esa perspectiva de futuro, de ver un poco más allá y planear y tomar decisiones y decidir y diseñar. Los niños no tienen eso. Claro, ellos Entonces, todavía ¿ellos qué están, hacen? ellos todavía están Sí, atemporales, es decir, tú le dices mañana y mañana eso es hoy, fue ayer, todavía no sabemos a ciencia cierta, bueno, ellos, los niños no saben a ciencia cierta cuándo es mañana, cuándo fue ayer, si esto pasó. Y otra cosa muy importante que quiero que los padres también sepan y nos escuchen es que el niño necesita rutinas. Por lo regular, el niño necesita rutinas para poder organizar su mundo. ¿Y por qué? Porque es una actividad repetida que yo sé que, aunque sea hoy o que sea mañana, yo sé que va a volver a pasar. Entonces sé que a determinada, no es que sepa el tiempo exacto en el que está pasando, pero sé que, por ejemplo, si la maestra en el colegio me pone la canción de recoger, yo sé que ya se acabó la actividad porque voy al parque. Pero si estoy en el parque y suena la campana, sé que vamos otra vez a entrar y que sigue el lunch. Entonces ellos se rigen mucho por sus rutinas y las rutinas hacen que haya un orden y una estabilidad dentro de su ser y su pensamiento. Cuando estas rutinas cambian o cuando estas rutinas se anulan, de cierta manera, pues también vemos que crece un poquito la ansiedad, ¿no? En lo que va a digámoslo pasar. así. Ujú. En el primer septenio se necesitan demasiada la estructura para sentirme seguro. O sea, saber eh, dónde vivo, cuál es mi profe. Cuando hay cambios Ay, constantes en sí, las familias, a veces se baña, otras veces no. A veces come y otras veces no. A veces exacto. come a esta hora y otras días a estas otras horas. Entonces el niño entra en un mundo caótico donde él dice, no me siento seguro porque no hay estructura. Entonces tiene que ver con su seguridad. Y si tú ves, la base de la ansiedad es la inseguridad, es sentirme inseguro en un contexto. Y como tú dices, la estructura es súper importante. Pero ¿cómo se ven las señales en los niños? Lo que Ujú. estábamos hablando. Se ve en dolores de estómago frecuentes. Por ejemplo, el dolor de barriga que es inexplicable porque no está pasando nada a nivel gastrointestinal. Exactamente. Pero tú sabes que las emociones Se empiezan en el reflejan, estómago. se reflejan en el Ya estómago, muy está. cierto. Y Exacto. también Entonces, cuando no tenemos comunicación, vemos unos niños que todo el tiempo y una carrasperita y o en una la cosa, entonces la garganta, garganta es cuando no tenemos esa facilidad de comunicarnos o de expresar lo que estamos sintiendo. Ojo papás, porque es importante cuando van tanto al médico, pero ¿qué pasa? Pero yo lo sigo yo oigo que él sigue tosiendo o tiene carrasperita o que no puede. Probablemente son problemas de comunicación y el estómago definitivo. Es un dolor como de un nudo, de un espasmo constante en el o estómago. dolores de cabeza inexplicables que no Sí. tienen explicación en lo biológico, como no comió, le puede dar dolor de cabeza. No tomo Es un agua. sobrepensar en el niño. Entonces piensa tanto, pero no habla, no expresa lo que está preocupado por algo. Entonces se manifiesta ahí. También se manifiesta en el sueño o en las conductas regresivas. O sea, generalmente tienen pesadillas, porque los niños en la primera infancia e incluso en la segunda recrean mucho desde la fantasía más que de la realidad. Entonces pueden Claro. crear un mundo interno desde su fantasía como una pesadilla, Ay, caótico. Entonces claro. realmente validar cuando el niño está preocupado por algo, no decirle, eso no es para tanto, deja Ujú. así,
eso es invalidar esa emoción y esa sensación que para él es tan real, y ese es como el primer paso para empezarlo a acompañar. Conductas regresivas que son cuando un niño ya sabía ir al baño, empieza otra vez a orinar en la cama, Ujú. a hacer, por ejemplo, chuparse nuevamente el El dedo, dedo. querer que la mamá le dé teterito, lo acoja, lo apapache. Es como ya En- sabía dormir solito y quiere dormir claro, contigo. Entonces, son regresión en indicadores. comportamientos. Marta, entonces estamos aterrizando el tema en que esos comportamientos no deben corregirse. Esos comportamientos entonces deben acompañarse, entenderse, qué es lo que debe hacer como padre, porque muchas veces lo primero que hace un padre es alertarse y decir, pero si ya había dejado de hacerse en los pantalones, por decir algo, y entonces empezamos es a corregir, a controlar, y lo que estamos creando es más ansiedad donde se supone que Así es. deberíamos acompañar. Entonces, ¿qué nos recomiendas tú que debemos hacer estos padres primerizos o estos padres que nos estamos enfrentando a ansiedades de niños que no pensamos que pudieran existir? Sí, pensemos en la ansiedad como una maestra, como alguien que llega a tu vida a mostrarte que hay un detonante que la está generando y que necesitas prestarle atención. No es nuestra enemiga, no es toda enfermedad que ocurra, todo sistema que se descontrole, es una alerta, es amorosa que nuestro cuerpo nos está diciendo, párale bolas, o sea, es algo que necesitas prestarle atención. Entonces, más que intervenir en los síntomas que se ven por fuera, vamos a ver la causa raíz. ¿Qué está pasando? Los disparadores de esto. O sea, ¿cuándo le aparece la pesadilla? De pronto hay un cambio, una discusión familiar. ¿Qué es lo que está pasando? Porque cuando corrijo el detonador, se corrige lo demás. Muchas veces vamos solamente al síntoma. Entonces, recomendaciones. Primero, valida. Parece que estás estresado. Noto que tus puños están contraídos, que tu mirada está abajo, o que no duermes bien, o que no comes bien, o que te estás mordiendo las uñitas. Describirle al niño ayuda a que se corregule porque él no sabe qué le está pasando. El cuerpo Entonces él no regula es al un mini cuerpo adulto. también. Y el cuerpo Así es. regula al cuerpo. Realmente sí podemos o respirar, yo me imagino que tú tendrás cantidad de actividades y ejercicios que más adelante nos vas a poder guiar y enseñar de cómo el mismo niño puede regularse. Yo te iba a preguntar algo, es hasta dónde nosotros, bueno, ya yo estoy viendo que nosotros como adultos podemos acompañar y entre más tranquilidad le demos al niño y entre más entendamos, tratemos de entender esa ansiedad como algo normal, algo que puede presentarse y acompañar al niño de manera relajada, eh, puede ayudarlo a salir de ciertos tipos de ansiedad, puede ser momentánea. ¿Qué pasa si esa ansiedad se convierte en un comportamiento continuo? ¿Debo visitar entonces ya a un especialista? ¿Sería importante llamar al pediatra o buscar un psicólogo que nos ayude? O sea, ¿hasta dónde el padre puede ayudar y colaborar en este proceso y hasta dónde ya es realmente un llamado de atención de que alguien más tiene que intervenir? Siempre es necesaria la ayuda. Yo siento que necesitamos esta tribu y este acompañamiento en la información actualizada sobre lo que es, porque no están solos, papás. O sea, ustedes pueden acudir a un profesional que pueda acompañar estos procesos, ayudarles a identificar los detonantes, porque a veces nosotros tampoco lo sabemos. Entonces hay que ser súper compasivos con todo lo que ocurre. Cuando validamos, notamos y también permitimos que el niño exprese la ansiedad, ahí mismo se siente escuchada y baja sus síntomas. Entonces, expresar es sí, es que me está pasando algo en el colegio o es que está ocurriendo discusiones en la casa que es un factor fundamental en la ansiedad. Ya les voy a decir cuáles son las causales más inmediatas que tú puedes identificar. Primero es, hay conflictos familiares, hay cambios no anticipados en casa, ¿cierto? Divorcios, separaciones, cambios de casa, cambios de ciudad, cambios de escuela, preocupaciones en casa por el desempleo, por la economía, por lo que sea. Los niños son hipervigilantes a lo Claro. que pasa en un ambiente familiar. También identificar si hay exceso de pantallas. ¿Por qué? Porque las pantallas, y hay un libro que les recomiendo, se llama Generación Ansiosa, de Jonathan Haidt,
es un libro que es una investigación donde se dice cómo esta generación, desde la alta exposición que tienen niños en pantallas, y para eso les digo hasta los 6 años, ya se dijo que cero exposición, por los Imagínate. efectos que están teniendo tan nocivos en la mente de los Claro, niños, porque lo sobreestimulación que hace es constante. una sobreestimulación. Sobreestimulación. Entonces obviamente puede que esté todo bien en casa, pero el niño está hiperactivada Estimulado. su amígdala, hiperactivada su dopamina, quiere más, quiere todo más rápido, quiere todo ya, ansiedad. Obvio. Entonces, revisar mucho la exposición a pantallas Y también mientras y cero también tengan. claro, y también a contenidos, porque es importante también saber que hay niños que están expuestos a contenidos que no son apropiados o idóneos para su edad y entonces empiezan a ver películas o videos sugeridos por las mismas aplicaciones donde empiezan a ver tal vez películas de terror, violencia y esto mantiene a un niño ansioso y también impide que duerma y bueno, acelera todo esto de lo que estamos hablando. Recuerda que los niños se activan con sonido, movimiento y conexión, Mm. o sea, con presencia y contacto físico. Entonces, sonidos muy repetitivos. Voy a poner acá ejemplos. Bob Esponja, ¿cierto? Está investigado que desactiva las funciones ejecutivas de control de impulsos porque son cuadros muy repetitivos, hablan rápido, son ansiosos, son nerviosos, ¿cierto? Todo el tiempo. Y Entonces, el tonalidad de la estas voz. comiquitas que solemos poner inocentemente a los niños están activando más su esquema ansioso, pues porque son rápidos y son nerviosos en sí. Peppa Pig, por ejemplo, es otra. Siempre responde desde, o sea, agresividad, calma, pataleta. Entonces, como ellos están en momentos de imitación Claro, y también. están imitando lo que ven y están en el momento de fantasía, influye muchísimo en cómo ellos dicen, ok, el mundo es así. Claro. También, o sea, mirar en estos contenidos la exposición a contenidos de terror, como ellos ven que la fantasía, eso les explicaba del desarrollo, fantasía y el niño es una, ellos pueden imaginarse que son superhéroes, que pueden alcanzar cosas y literal, si no Claro. hay principio de realidad, entonces para ellos le creen todo lo que tú Es les su digas, que el realidad, es coco su se los va a realidad, llevar claro. si no se comen la sopa. Ay, sí, sí, Entonces sí. ellos empiezan, o incluso estas estrategias de voy a llamar a la policía Ay, sí. que va a venir por Muy ti cierto. para que te tomes esa sopa, y eso de verdad Y les cogen que miedo a la policía, párenlo no si lo pueden estás ver, haciendo porque no ayuda, y no pueden ver la policía en la calle porque tú los ves ya que porque se ya ponen les da terror. nerviosos y para ellos ya la policía empieza a tener una connotación negativa, porque la policía es el que viene por mí cuando no me tomo la sopa y muchas mamás caen en ese error. Puede ser que facilite algunos procesos en casa, pero trae sus consecuencias a largo y mediano plazo. Entonces ya hemos hablado de 3 causas: los cambios familiares, ¿cierto? Todo lo que está ocurriendo a nivel de familia que genere conflicto y ansiedad en los papás. Ujú. 2, la exposición a pantallas. Y 3, la alta rigidez y control, la hipervigilancia, la sobreprotección, ser También. papás helicópteros. Eso hace que obviamente el niño desconfíe del mundo, entonces necesite depender más de ti para solucionar cosas de su autonomía, que está en desarrollo, que necesita su independencia, equivocarse abrochando su camiseta, Claro. equivocarse amarrando sus zapatos. Ay, claro. Pero cuando entramos ahí todo el tiempo a solucionar, a solucionar, a solucionar, no generamos confianza. Entonces él dice, necesito siempre de la mamá que me diga qué Claro. hacer. Que No se des- me ocurre nada que solucionar ante esto que pasa nuevo. y creamos un apego nocivo, un apego que después nos va Una a perdición. cobrar, a cobrar factura. Cuando queremos después que sea independiente, para él va a ser muy difícil lograr su independencia y también esa independencia a él le va a simular pues, una tristeza, ¿no? También de que he perdido quien me estaba ahí para mí y ya no está. Tal vez de esa manera también podemos afectar los comportamientos de nuestros hijos a futuro. Así que ojo todo lo que nos está contando Marta porque es supremamente importante. Qué otra forma veríamos de que el niño está demostrando cierta ansiedad? Que podemos hablar, por ejemplo, cuando hay esos niños que están callados
esos niños que siempre están callados y uno dice, no, él está perfecto porque es que él está callado, pero a otras mamás les dice, a otras mamás nos resulta, bueno, y yo te lo puedo decir como mamá y como educadora, yo le tengo mucho más miedo al niño callado. El niño callado no expresa lo que siente. El niño callado puede tener un mundo, como tú dices, irreal tal vez, haciéndolo real en su cabecita y no sabemos hasta dónde hay daño o están pidiendo a gritos que alguien lo ayude. Entonces, háblanos sobre ese caso de si esa ansiedad también puede demostrarse en un niño que es callado, que no juega con otros niños, que tú sientes como que no, él no tiene ningún problema. De hecho, hay uno de los tipos de ansiedad, se llama el mutismo selectivo, y es cuando el niño hace silencio, voluntariamente se le cierra la garganta, literal, y no habla, ¿cierto? Y estos son esquemas donde siempre uno sospecha de abuso, que son esos, guarda este secreto, no puedes decirlo, claro, Ajá. hay una contradicción entre ellos. Y hay varios tipos de ansiedad. Está la ansiedad por separación, está la ansiedad generalizada, está la ansiedad eh, por abuso, que es el mutismo. Y obviamente cuando uno le pregunta a los papás, en algún momento yo en un reel que hice esta pregunta, o sea, cuéntame por qué los niños, qué te llama la atención de los niños, que siempre ellos, cómo llaman la atención. Y todos contestaban con berrinches, con pataletas, con que no duerme, que quiere que esté todo el día a su lado. Pero realmente nunca vemos que un niño callado, un niño obediente, un niño siempre sumiso, ese sí es el que más nos debe llamar la atención, porque está no expresando las emociones. Las emociones no expresadas se somatizan. Siempre Ujú, piensen en sí. eso. Lo que la emoción no habla, el cuerpo lo va a gritar, El cuerpo lo porque traduce. nuestro cuerpo es supremamente sabio y nuestro cuerpo Oh, es, como claro, digamos, lo más coherente y real y verdadero que existe. Él no miente, no es capaz claro. de mentir. Otra cosa importante, Martica, y es que los padres deben saber que muchas veces ese mutismo, como estamos hablando, el que el niño calle, no es un niño que es que no habla, no es un niño que, ay, no, es que tiene un atraso en el lenguaje. No, muchas veces esos niños han hablado, hablan muy bien, se han expresado correctamente, sabían expresar sus ideas y después de un tiempo el niño decide callar, decidió él callar. Porque entonces también puede venir la malinterpretación. Es que como él no habla bien, le da miedo hablar, porque como no le entendemos, sino nosotros los papás que lo conocemos, en el colegio no habla porque no conoce mucho a la gente. No, ese niño ha decidido callar y eso es mucho más preocupante. Ahora hablemos de las soluciones. ¿Cómo realmente podemos? Porque yo sé que nunca habrá una solución. O sea, la ansiedad es algo como decimos, aparece en el momento en que menos te lo esperas. Lo podemos llamar, pero la tenemos que acoger como algo nuestro, ¿no? Como decir, bueno, yo sufro de una ansiedad que me provoca tal y tal cosa y la voy a hacer tan mía que le pierdo el miedo y tal vez eso lo regula. Pero démosle las soluciones a los padres. ¿Cómo podemos entonces ayudar a nuestros niños o cómo podemos estar nosotros ahí presentes sin ejercer control, presión, sin convertirnos en otro problema más que se sume al fenómeno de la ansiedad infantil? Totalmente. Mira, vamos a hacer soluciones integrales, ¿cierto? Y es, primera solución integral, el apego seguro, que se basa en permitir que el niño explore, se equivoque, se ensucie, haga cosas, Ok. reconozca su autonomía, sepa resolver los pequeños grandes problemas que son para ellos, no intervenir totalmente como papás, ¿cierto? Eso es como empezar a generar esta confianza interna en el niño. También en este cuadrante del comportamiento, cuando vamos al cuerpo, ¿cierto? Nuestro cuerpo es supremamente sabio y la ansiedad, como se manifiesta a nivel corporal y espiritual y de todas las dimensiones, nuestro sistema nervioso central tiene un nervio que está en este momento muy en boga, se llama el nervio vago. De hecho, hay toda una teoría del sistema polivagal para poder regular emociones desde activar nuestro nervio vago, que es el responsable de la relajación, que es, digamos, lo que se desactiva en un proceso ansioso. Perfecto. ¿Cómo activamos nuestro nervio vago? Se activa con una respiración profunda, que para eso te voy a enseñar esta técnica, se llama
el suspiro fisiológico, que consiste en una respiración corta y inmediatamente una larga, como cuando suspiramos. Y lo Y hacemos nosotros y soltamos. el niño nos sigue. Exacto, el Perfecto. niño lo imita. Yo respiro con el niño. Yo primero me regulo porque los niños necesitan correguladores. Yo, si estoy ansiosa como mamá, enojada, no voy a lograrlo. No voy a lograrlo diciéndole, cálmese, vea, pare, es Claro. que no está pasando nada, tranquilo. No, es yo misma me regulo, yo respiro junto a él para que él imite por neuronas espejo esta respiración y lo puedo hacer mientras más larga sea la exhalación, mucho más relajante. Y lo vamos a repetir por 5 veces, ¿cierto? Entonces, esto ayuda a activar nuestro sistema de relajación, nuestro nervio vago. Otra técnica que son respiraciones profundas, constantes, que hay muchos recursos que puedes encontrar en muchos lugares y si deseas te puedo pasar como contactos para que puedas ver cómo se activan formas de respirar para los niños. Bueno, Sí, eso se los puedo importantísimo, claro. compartir. Otra es el frío. Resulta que a nuestro cerebro se calma y le encanta el frío. Por eso cuando a uno le dicen, si estás demasiado alterado, con un ataque de pánico, que es digamos como el nivel más extremo de una ansiedad, Sí. que hay palpitaciones, hay sofocamiento, hay literal sensaciones físicas de que algo me va a pasar, como que me va a dar un infarto aquí, el agua fría ayuda. Entonces, Regula. si no tienes, por ejemplo, hielo, que ponerle al niño hielo en sus manos que lo derrita, porque la Ok. sensación apaga pensamiento. O sea, siempre que queremos ir a pensar, coge una Cuando queremos sensación. sacarlos de esa, vas como terapia de choque, de otra Sí, manera, el pero frío terapia de choque. es increíble, o sea, la crioterapia ayuda demasiado a bajar niveles de Perfecto. estrés, de ansiedad y está con evidencia científica. Entonces, ponerle hielo, que se moje la carita si está en la escuela o los lóbulos de las orejas, ¿cierto? De hecho, nuestras orejitas tienen también una gran clave para bajar la ansiedad, porque acá en nuestros pabellones está también concentrado todo nuestro sistema nervioso Nervioso. auditivo. Entonces, hacer este ejercicio de bajar, hacer presión hacia los lóbulos de las orejas, mientras respiro, suelto, ayuda, ¿cierto? Otra técnica es el contacto físico y la predisposición a la calma, porque les cuento algo, nuestras emociones son muy contagiosas. Entonces, así como nuestra ansiedad es muy contagiosa y tengo amigos ansiosos y a mí se me va pegando eso, o mi mamá está ansiosa y al niño se le va Claro. pegando eso, también la calma es súper contagiosa. Entonces, esa es una súper clave porque con mi calma contagio a regular esto. Entonces, como son contagiosas, entonces yo voy a acceder a contagiar mi calma. Claro. Entonces, con música, con contacto físico. Entonces, hay una técnica que se llama el tapping, que también hay muchos recursos donde hay contacto en ciertos puntos de energía de nuestro cuerpo, como donde hay huequitos. Acá las sienes, debajo de la nariz, aquí, ¿cierto? Que son puntos de energía debajo de la clavícula, aquí en el centro del pecho, cuando toco y acompaño este contacto físico con afirmaciones de calma, como voy a estar seguro y a salvo, voy a pensar que siempre yo puedo solucionar los problemas. Siempre lo hacemos en positivo, en presente y Ujú. poderoso, o sea, dándole empoderamiento al Al niño niño. y así al otro día va a ir feliz a la escuela Y haciéndolo a él dueño de y esas haciéndola al emociones, dueño. de Y esas le decimos, emociones. mira, si sientes esto en, en Se la, en la vale. escuela, mira, Ajá. Y se hazte vale así, sentirlo. Y se vale tócate sentirlo. así y repítete esto, yo puedo, soy capaz. Y si no te da, buscas ayuda, ¿cierto? Porque en Perfecto. los colegios tenemos también como personas adultas, profes, está también el psicólogo de la escuela donde ellos puedan acudir para poder buscar ayuda, ¿cierto? Si Perfecto. te mojaste la carita y aún así sigues Sigues muy en... estresado, Sí. generalmente se calma, ¿cierto? Entonces, contagia la calma, es otra solución integral.
Otra solución integral es que miremos en familia nuestra convivencia, qué tanto anticipamos los cambios, qué tanto estamos nombrando lo que va a ocurrir nuevo, Preparemos a los niños para lo que va a pasar, prepararlos muy para lo que importante. va a pasar y decirle, mira, lo más terrible que puede pasar es esto. Y aún así lo podemos solucionar. Ujú. Siempre mostrarles que en nosotros está un gran poder y de hecho es la resiliencia y es nuestra capacidad de superar problemas, Ok. de aunque algo nos asuste, ir avanzando. De hecho hay que coger de la manito el miedo. Hay una película que me encanta que se llama Orión y la oscuridad, que es un niño que le teme a la oscuridad, pero la oscuridad se le aparece y se hace amigo de él y le muestra que no es una enemiga. Entonces, ¿de qué se trata? No es de evitar el miedo, de evitar esta Ujú. frustración que me da, no es evitarle las experiencias Claro. difíciles, sino aunque sienta miedo, ¿cierto? Aunque sientas Cómo esto, podemos yo resolverlo? Claro. abrazo este miedo, vamos junticos, pero hagámoslo, ¿cierto? Sí, yo Hay todavía no unos me he olvidado que miedos, tú eres el miedo, o sea, no me he olvidado que tú eres la oscuridad, pero básicamente, darle aquí a él vamos de esa la mano. seguridad, claro que sí. Aquí vamos de la mano y diferenciar un miedo real, ¿cierto? Porque yo le puedo tener un Claro. miedo a un buen tigre que se me apareció, obvio, a un carro que va pasando y me va a pisar. El miedo nos protege, pero también hay que diferenciar. Cuando hay un miedo real, yo me corro, yo lo evito, ¿cierto? Yo me cuido, pero cuando el miedo es irreal y es a lo que me puedo imaginar malo que va a pasar, yo necesito transitarlo, avanzarlo, caminarlo, abrazarlo, o sea, verlo de frente. Y ese miedo se hace pequeñito porque tú eres más grande que él, siempre. Perfecto. Démosle ese mensaje a tus niños. O Sí, sea, démosle ese tú mensaje a los siempre vas niños a poder. y démosle ese mensaje a los padres, muy importante, recuerden que somos espejo. Si nosotros tenemos calma, nuestros niños se van a calmar. Si nos autorregulamos y enseñamos a nuestros niños a autorregularse, ellos también van a poder controlar su ansiedad, manejarla, porque no necesitamos que la ansiedad desaparezca de la noche a la mañana. La ansiedad incluso puede acompañarnos por años y puede acompañarnos incluso como lo estamos viendo en todos los adultos que siempre estamos pensando en el mañana, en el futuro, en lo que viene, en si el mundo se va a acabar, en si la economía se va a caer, porque estamos siempre pensando en el peor escenario. ¿Por qué? Porque el peor escenario nos genera mucho más miedo. Y entonces es ahí donde nosotros mismos debemos autorregularnos y pensar que esas personitas que nos están copiando, para los cuales nosotros somos lo más importante y somos lo que ellos quieren ser, pues también están haciendo exactamente lo mismo que nosotros hagamos. Si nos comemos las uñas, si nos jalamos los cueritos, si nos comemos la boca, si nos mordemos, tantas cosas que vemos que se van presentando en la ansiedad y ni nos damos cuenta y logramos incluso hasta desarrollar tics que no teníamos cuando éramos niños y cuando adultos hemos ido recogiendo y acumulado una cantidad de comportamientos extraños respuesta a una ansiedad mal manejada. Pues entonces ahí sabemos, papás, que a tiempo lo que podemos hacer es que estos niños sientan tranquilidad de manejar sus ansiedades y ellos mismos regularse. Marta, te agradezco muchísimo por tu presencia hoy en El Nido Padres. Ha sido de muchísima ayuda. Yo sé que muchos papás seguramente están cogiendo nota de todo eso que has hablado y me imagino que también tendrás muchísimas más soluciones y ayudas. Así que próximamente o en cualquier momento te estamos volviendo a contactar para preguntarte sobre otras tantas cosas que como padres hoy pues nos atacan, nos da ansiedad. Podemos usar la palabra también que nos da un poquito de ansiedad, estar preparados para enfrentar la niñez que tenemos hoy en día, una niñez que también es cierto que es una niñez que está muy expuesta a tanta información que como que decimos, estaremos nosotros preparados para poder lidiar con tanta cosa. Así que lo más importante que yo creo que me queda toda esta charla es que siempre y cuando el adulto sepa autorregularse, podemos autorregular, a enseñar a nuestros niños a autorregularse y con el ejemplo, siempre, para bueno o para malo, el ejemplo es vital. El ejemplo le puede dar a estos niños también la paz y la tranquilidad que estamos buscando en estos niños ansiosos. Así que bueno, muchísimas gracias Marta por acompañarnos y hasta la próxima. Y nosotros nos despedimos hoy con este tema de ansiedad en los niños. No siempre la ansiedad tiene que gritar, la ansiedad muchas veces puede susurrarnos, pero cuando usted sienta que esa ansiedad en su niño está susurrando,
pues ya sabe qué hacer, cómo ayudarlo y cómo acompañarlo. Lo importante de la crianza siempre es acompañar y que usted se informe de cómo hacerlo de la mejor manera. Hasta pronto. Gracias por escucharnos. Si te gustó esta información, compártela con otros padres y ayúdanos a crecer como comunidad. Puedes seguirnos en Instagram como El Nido Padres. Déjanos tus comentarios, preguntas y, ¿por qué no?, sugerencias de contenido. Soy Edna Meyer y nos encontramos en un nuevo episodio.